Hola a todos. Quiero dar las gracias a la Fundación Vida y a la Fundación GIST por haberme invitado a participar en esta academia de hepatocarcinoma. No tengo ningún conflicto de interés respecto al contenido que les voy a mostrar. Yo trabajo en dos centros acá en Santiago como hepatóloga. Trabajo en el Hospital Sotero del Río, en Puente Alto, y en Retus Christus. En ambos lugares trabajo como hepatóloga y participo de los programas de trasplante hepático de cada centro. Así que en el día a día veo hartos pacientes con hepatocarcinoma y creo que tengo una idea bastante buena de cómo funcionan nuestros sistemas de salud, tanto en el sector público como en el sector privado. Así que espero que esta presentación les sirva a los médicos que trabajan en atención primaria. Bueno, hay dos módulos del tema de hepatocarcinoma. En la primera parte vamos a partir de las cosas más generales, ¿no es cierto? Factores de riesgo, específicamente enfocado a lo que vemos nosotros en nuestro país. Vamos a hablar un poquito sobre lo que significa el tamizaje o screening en inglés. También les voy a hablar un poquito de lo que significa cuando nosotros los especialistas hablamos de cirrosis compensada. Y por último, en esta parte del módulo vamos a hablar también de las formas de diagnóstico del hepatocarcinoma y un poquito sobre la forma de etapificación y tratamiento. Para partir hablando, los factores de riesgo, ¿ya? Cada cáncer tiene sus factores de riesgo. El hepatocarcinoma ocurre lo mismo. Aquí en general es un proceso bastante ordenado por etapas. Los pacientes parten por una enfermedad crónica del hígado, que en inglés sería Chronic Liver Disease, esa sigla, CLD. La enfermedad crónica, si no se corrigen sus factores, puede avanzar a una fibrosis. La fibrosis, si avanza, se traduce después clínicamente en una cirrosis. Y en este paso de fibrosis a cirrosis es cuando aumenta el riesgo de que en este hígado dañado aparezcan células cancerígenas, lo que denominamos el hepatocarcinoma. Es así que entre el 85 y el 90% de los pacientes con hepatocarcinoma ocurren en pacientes que ya tienen una cirrosis o una fibrosis avanzada. Entonces hay un factor de riesgo bien claro asociado al desarrollo de un hepatocarcinoma. Teniendo esto en cuenta, es importante descartar que hay un porcentaje que depende del estudio y depende del setting geográfico, puede llegar hasta un 15%, que no tienen el diagnóstico previo de cirrosis. Y esa es una población obviamente más difícil de atacar. Los factores de riesgo aquí se repiten y estos son en todo el mundo, depende del lugar, cuál es el que está prevaleciendo, pero todos los mismos factores que llevan a una cirrosis son los mismos que inciden en el desarrollo del hepatocarcinoma. Y es ahí que tenemos el alcohol, asociado a la enfermedad hepática por alcohol, los virus crónicos, ya sea la hepatitis B o C, el síndrome metabólico y su riesgo de desarrollar cirrosis, y el resto son las otras enfermedades que acarrean riesgo de enfermedad crónica, que son mucho menos frecuentes, que son la hemocromatosis, las enfermedades autoinmunes como la cirrosis biliar primaria o la hepatitis autoinmune. Lejos en el mundo, la causa del alcohol, los virus crónicos y el síndrome metabólico son las más importantes. Y probablemente en Chile, a diferencia de otras partes del mundo, el alcohol y el síndrome metabólico son los que tienen el ranking número 1 y 2. El tratamiento crónico para los pacientes con hepatitis C crónica cambió mucho la realidad del hepatocarcinoma en el planeta, porque hace aproximadamente 15 años hay un muy buenos tratamientos y antes de estas nuevas drogas antivirales, en muchos países del mundo, la principal causa de cirrosis era la hepatitis C.
Entonces, en los últimos 10, 15 años hemos visto un cambio importante en la prevalencia de los factores de riesgo y las causas de cirrosis. En Chile, probablemente por una situación económica y geográfica, nunca tuvimos mucha carga de hepatitis C crónica. En otros países lejos era lo que más veía el hepatólogo en la consulta. Eso no fue lo que nosotros vivimos. Así que el impacto de estas nuevas drogas antivirales no afecta tanto la prevalencia que tenemos nosotros. Siempre hemos tenido, yo diría, una prevalencia más o menos estándar alta de consumo de alcohol y cirrosis asociada, pero lo que más preocupa y lo que les voy a nombrar varias veces en esta presentación es nuestra prevalencia de síndrome metabólico en nuestra población, de diabetes y cirrosis asociada a esta situación. Entonces, para ir desde lo más macro a lo local, en el mundo hay cifras sobre el riesgo de mortalidad por cáncer hepático, aquí a la derecha, de Globocon 2020, de la Organización Mundial de la Salud. Vemos que el cáncer de hígado está tercero en el ranking de mortalidad en ambos géneros. Esto no incluye solo el hepatocarcinoma, y también está el colangiocarcinoma y otros tumores más raros del hígado, pero probablemente el gran grueso de ese porcentaje donde dice liver corresponde a casos de hepatocarcinoma. Y en el mundo, probablemente concentrado en Asia y en África, esta mortalidad sigue estando dada principalmente por la alta prevalencia de hepatitis B. La hepatitis B, una hepatitis B cuando se ocurre en forma crónica, tiene muy alto riesgo de hepatocarcinoma. Y en Asia y en África se ven pacientes con muy poquita fibrosis, sin cirrosis, pero con hepatitis B crónica, muchas veces que son contagiados en forma vertical al momento de nacer. Pacientes jóvenes con un hepatocarcinoma muy complicado, grande. Entonces todavía a nivel del planeta, gran parte de la carga de mortalidad está en estas áreas geográficas asociadas a la hepatitis B. Nosotros en Chile no tenemos mucha hepatitis B. Hemos visto en los últimos años probablemente por inmigración un poquito más de alza, pero no somos un país en general con mucha prevalencia de hepatitis B crónica. Lo que sí tenemos es esta epidemia de enfermedad metabólica, ¿ya? Muchas altas tasas de diabetes, pacientes cada vez más jóvenes. Y en este trabajo publicado que está al lado izquierdo, del 2022 en el Journal de Pathology, se pronostica que para el año 2040 se va más que duplicar la mortalidad por hepatocarcinoma. Y probablemente los factores que más inciden en esta cifra, bien alarmante por lo demás, es que todavía no se logra controlar la hepatitis B en las zonas de más alta prevalencia y el aumento astronómico que estamos viendo de diabetes, obesidad, síndrome metabólico, y eso es global, no solamente en nuestra población. Así como en cifras indirectas, por ejemplo, como en los pacientes que se enlistan para trasplante, se ha visto en los últimos 15, 20 años un aumento muy, muy importante de pacientes que se enlistan por hepatocarcinoma, que su factor de riesgo es la enfermedad metabólica. Como les decía, por muchos años la prevalencia, especialmente en los países del Ecuador hacia el norte, era la hepatitis C y la hepatitis C asociada a cirrosis y el hepatocarcinoma asociado a hepatitis C. Pero eso está cambiando, las cifras de hepatitis C están bajando y probablemente lo que vemos en estas listas de espera refleja lo mismo que vemos en el día a día con la población con este riesgo metabólico tan alto. Y para aterrizarlo un poquito a lo que vemos nosotros localmente, bueno, a mí mi tema especial de dedicación es hepatocarcinoma. Lamentablemente no tenemos buenas cifras. En Chile en general no somos buenos epidemiólogos y no tenemos cifras reales
de lo que es el hepatocarcinoma en Chile, muchas de las cifras de distintos cánceres en Chile están dados por registros de biopsia, así como el cáncer gástrico, el cáncer de colon. Probablemente las cifras van de la mano de lo reportado por biopsia. Y como vamos a ver adelante, el hepatocarcinoma no es un cáncer que se diagnostica la mayor parte de las veces a través de histología. Entonces no hay una biopsia para hacer el rastreo del caso. La mayor parte de las veces es a través de imágenes. Y como la mayor parte de los pacientes tienen cirrosis, tampoco nos podemos guiar mucho por las cifras de causa de mortalidad, porque estos pacientes muchas veces quedan asignadas la causa a cirrosis. Entonces, por mucho tiempo se dice que Chile es un país de baja prevalencia de hepatocarcinoma. Yo creo que no es así, pero de nuevo no tenemos cifras muy reales. Entonces, este fue un trabajo que hicimos a través de la Asociación Chilena de Patología. Por eso hay hartos centros que participaron, que nos compartieron su experiencia local. La mayor parte son centros que realizan reuniones multidisciplinarias y por eso en el fondo les pedimos la ayuda, porque son en estas reuniones donde se presentan los casos. Este fue un trabajo que juntamos datos desde el 2015 al 2021 y a modo de encuesta, los centros que participan en la Asociación Chilena, les pedimos datos de sus reuniones y la cantidad de pacientes presentados y en muy poquito tiempo logramos en el fondo rescatar datos de casi 900 pacientes. Así que eso habla que esto no es un tumor raro, se ve en forma muy regular. Y en Chile, estos son un poco los centros que participaron para que vean que están representados centros públicos, centros privados, la mayor parte en Santiago, sí. Y en esta diapo era simplemente para mostrarles que de estos 856 pacientes, cuando les preguntamos a sus centros la etiología, casi la mitad, claro que esto tiene el bemol que es el reporte, en el fondo probablemente quizás hay pacientes que está mezclada la etiología metabólica con el consumo de alcohol, que generalmente está subreportado, pero es alarmante que la mitad en el fondo fueron asociados a NASH en ese momento, ahora MAFLD, pero en el fondo es una cirrosis, un HCC asociado a síndrome metabólico. Y esto fue hace ya algunos años. Como ven, virus es poquito para nosotros. Entonces, como cualquier cáncer, una de las formas de atacarlo es prevenir y hacer un diagnóstico oportuno. Como vieron, hay bastante claridad de qué pacientes están en riesgo de tener hepatocarcinoma. Entonces, las sociedades académicas del hígado, tanto la Sociedad Europea, que es la primera ahí de la columna a la izquierda, la Sociedad Americana y la Sociedad del Área Pacífico, tienen recomendaciones sobre lo que es el screening o tamizaje. Entonces, en general, para aunar un poquito estas recomendaciones, lo que está recomendado, y hay también en la literatura bastante evidencia que esto sí tiene una implicancia clara en mortalidad y morbilidad en este cáncer, es hacer una imagen de screening cada 6 meses. Lo que está recomendado es una ecografía y depende de la sociedad científica que uno siga, con o sin biomarcadores, que lejos el más común y accesible es la alfa-fetoproteína. Entonces, si uno tiene un paciente que ya tiene cirrosis, que ese paciente, independiente de la etapa, ese paciente debería estar en un programa de screening y que el paciente sepa que tiene riesgo de desarrollar hepatocarcinoma y que la regularidad de esa imagen se haga efectivamente cada 6 meses, y por lo menos yo sí le asocio una medición de alfa-fetoproteína. Si pudiéramos hacer eso realmente en nuestra realidad local, probablemente diagnosticaríamos pacientes en etapas mucho más tempranas, con más oportunidades de tratamiento. Pero para poder ofrecer este screening, los pacientes con cirrosis
tienen que estar diagnosticados como pacientes con cirrosis. O sea, que algún médico, no necesariamente el subespecialista, haya hecho el diagnóstico, que el paciente sepa que tiene que hacerse screening y que eso efectivamente se realice. Porque esta enfermedad, si bien muchos pacientes debutan ya en etapa avanzada, es de lenta evolución. ¿Ya? Si lo que nos pasa es que la mayor parte de los pacientes pasan un periodo súper largo de su enfermedad en que no están diagnosticados. En el fondo los pacientes andan caminando por la calle, no tienen ningún síntoma, se ven normales, irán a su control por hipertensión, por diabetes, al CEFAM, pero la cirrosis está ahí, calladita. Y si el paciente no sabe que tiene cirrosis, obviamente no va a haber ese esfuerzo extra por controlar sus factores metabólicos. Si el paciente quizá no tomaba alcohol en exceso, pero tomaba una o dos cervezas al fin de semana, tampoco va a tener ese conocimiento para decir si tengo que cuidar aparte mi hígado, entonces voy a suspender el alcohol. O si es un paciente que tiene problemas de peso y puede acceder a un programa de nutrición, obesidad, para corregir todos esos factores, mucho tiempo que se pierde, ¿ya? Entonces nosotros en hepatología hacemos mucho la diferencia en cirrosis, si el paciente está compensado o el paciente está descompensado. ¿Y qué es lo que marca ese quiebre? Cuando el paciente ya tiene síntomas. Entonces, cuando un paciente ya tiene ascitis, ya tiene encefalopatía, ya ha tenido una hospitalización por hemorragia digestiva, ese paciente ha estado con su cirrosis probablemente más de 10 años. Y hay pacientes que lamentablemente antes de ese debut, antes de enterarse que tienen cirrosis, ya presentan un hepatocarcinoma. Entonces, lo que nos pasa en el día a día es que hay muchos pacientes que no están en screening, pacientes que no están diagnosticados como cirróticos y que debutan en una etapa bastante avanzada de su enfermedad. Y que en ese momento probablemente su mortalidad está dada en gran parte por su función hepática. Y si de paso hay un hepatocarcinoma, ahí ya nos enfrentamos a un debut prácticamente con dos enfermedades. Entonces, a lo que uno aspira, y por eso es importante que en atención primaria se difunda esto, es que los pacientes se diagnostiquen más a la izquierda de la curva, en etapas, ojalá incluso precirróticos, así como años atrás los nefrólogos hicieron esta clasificación de prehipertensión, en diabetes apareció el diagnóstico de intolerancia a la glucosa, todo muy enfocado en la parte preventiva y atacar el proceso, ojalá antes que clínicamente tenga más impacto. Entonces hay que tener alta sospecha porque estos pacientes efectivamente si están asintomáticos no van a tener muchos estigmas. Entonces aquí también en esta diapositiva para reforzar la diferencia entre cirrosis compensada y cirrosis descompensada. Los pacientes con cirrosis compensada pueden incluso ni siquiera tener hipertensión portal todavía, puede que le hagan una endoscopía y todavía no tenga varices, ¿ya? Puede ser que las plaquetas incluso todavía están bastante normal, pero si ven abajito en la diapositiva, en la etapa de compensada, ya un poquito acercándose a la derecha, las plaquetas empiezan a bajar. Si uno, ese paciente, tuviera el acceso para hacerle alguna medición de liver stiffness o una elastografía, ese paciente va a tener alterado su fibroscan o su elastografía. Entonces, hay cositas pequeñas que cuando uno tiene la sospecha clínica puede avanzar en un diagnóstico temprano. Entonces, ¿qué tips un poco les podría dejar o transmitir? Primero, los factores de riesgo. Volviendo a la primera diapositiva, si el paciente tiene un consumo de alcohol importante, si el paciente tiene factores de riesgo metabólico, si el paciente ya es diabético, no lo puse en la primera diapositiva, pero también el antecedente familiar, si el paciente ya tiene familiares que han fallecido de cirrosis o hepatocarcinoma, todo eso suma. Entonces, esos pacientes hay que tener la sospecha. Al examen físico, cositas chicas como buscar las telangiectasias en el tórax anterior,
en el hemograma fijarse en las plaquetas. Yo como hepatólogo, uno de los exámenes que más reviso es el hemograma y las plaquetas. Al examen físico, ver si el paciente tiene ginecomastia, disminución del vello en las extremidades, como les decía, considerar los factores de riesgo y obviamente, a pesar de que sabemos que la población en general tiene bastante, minimiza el reporte del consumo, preguntar dirigidamente. Yo en general, cuando yo veo pacientes, no les pregunto si consumen alcohol, yo derechamente les pregunto cuánto alcohol consumen, porque es raro que alguien no consuma nada, nada de alcohol. Así que yo de entrada, en el fondo, mi approach para preguntarles es al tiro preguntarles cuánto consumen. Y si es semana, fines de semana, si es solo destilado, cerveza, vino, hay que incorporarlo como parte de la anamnesis. Entonces, pensando específicamente en el tema de la evolución hacia los factores de riesgo y la cirrosis, lo ideal, ¿no es cierto?, es que uno tuviera como una especie de receta mágica en decir qué pacientes tienen más riesgo de cirrosis, cómo detener ojalá la fibrosis a tiempo, especialmente los pacientes con hígado graso, o prevenir el hepatocarcinoma, que sería lo ideal. Bueno, como ya sabemos que la parte metabólica es probablemente lo que acarrea mayor riesgo y donde van a venir la mayoría de los pacientes las próximas 2 décadas, la Sociedad Americana de Hígado, así como la Europea y la Sociedad de Diabetes, cada vez están sacando más cosas en conjunto sobre recomendaciones y algoritmos de cómo establecer el riesgo en estos pacientes. Entonces, aquí hay una sugerencia de la Sociedad Americana. Estas son las guías del 2023 de pacientes en que está la sospecha de hígado graso. Entonces, ahí como ven arribita en verde están los pacientes, los médicos de atención primaria. Si un paciente tiene riesgo de tener fibrosis, por ejemplo, un paciente del poli de diabetes, 50 y tantos años, 8 años de diabetes, y uno quiere saber cuál es el riesgo real de ese paciente de tener fibrosis, porque hay varias formas en el fondo de evaluar esto, uno podría llegar incluso hasta hacer una biopsia o una simple eco, pero una cosa relativamente accesible es este score, el FIB4. Ojalá la mayoría les suene y ya lo hayan visto en su práctica clínica. Un FIB4 bajo, la verdad, descarta en forma bastante buena, depende del corte obviamente, que el paciente tenga ya algún grado de cirrosis. El FIB4 no es un cálculo en el fondo de un examen, sino que es un riesgo, un score de riesgo que ocupa la edad del paciente, las transaminasas y el conteo de plaquetas. E incluso en algunos laboratorios, si uno ya le pidió pruebas hepáticas y hemograma al paciente, está incorporada en la parte inferior. Así que es una herramienta bien útil. Ojo, que incluye las plaquetas. Entonces, cualquier otra enfermedad que se traduzca en una disminución de plaquetas, o sea, un paciente que ocupe micofenolato, osteoprina, un paciente con una enfermedad hematológica, se va a alterar. Así que obviamente ahí hay que reinterpretarlo. Pero en un paciente del poli de diabetes o de prediabetes, que ya tiene obesidad, que tiene antecedentes familiares de diabetes o incluso de cirrosis y hepatocarcinoma, si uno ve un FIB4 elevado, ese paciente amerita un seguimiento. Entonces ahí, como ven, en esta sugerencia de la Sociedad Americana, los pacientes con un FIB4 elevado, si siguen la flechita naranja, la idea es referirlos, ¿ya? Y depende de la evaluación, ya más a nivel secundario, terciario, ver si el paciente se califica como riesgo alto o bajo. El FIB4, como les decía, está incorporado en algunos exámenes de laboratorio, pero si no está incorporado en el MDCalc, en la página web, está ahí. Entonces es una herramienta que requiere poca información de exámenes de laboratorio y es algo que se puede usar relativamente fácil. Aquí este es un pantallazo, de hecho, del laboratorio que ocupa la Católica años atrás.
el doctor Marco Arrese le empujó un poco que el laboratorio lo incluyera y yo creo que ha sido una muy buena herramienta. Los colegas que ven diabéticos cada vez se están fijando más y si les sale un score alto, los derivan y eso ayuda a hacer un diagnóstico temprano de los pacientes con cirrosis en etapas compensadas, ¿no? Entonces, así es como, por ejemplo, en el laboratorio de Lucé, sale reportado el FIB4, sale abajito de las pruebas hepáticas, pero de nuevo, solo si está también en la misma toma incluido el hemograma, porque si no hay hemograma, no hay plaqueta, entonces no se puede calcular. En esta diapositiva mostrarle la realidad de otros países que sí tienen programas de screening o tamizaje. Por ejemplo, un país que da para ejemplo para Chile es Japón. Japón ya hace más de 30 años que tiene programas de screening para hepatocarcinoma y pacientes con cirrosis y probablemente desde que se instauraron estos programas de screening, la sobrevida en los centros de estos países ha mejorado muchísimo. Entonces es clave que podamos hacer screening y podamos detectar los pacientes con factores de riesgo y partir un tamizaje, ¿ya? Entonces el objetivo del tamizaje, y esto se aplica no solo al hepatocarcinoma, sino que a cáncer en general, es que se traduzca finalmente en bajar la mortalidad. Entonces tiene que ser una herramienta a la vez sensible y específica, fácil de replicar, que logre buena adherencia, porque si el paciente se lo hace una vez cada 3 años, eso no nos va a servir, que sea costo efectivo y que tiene que estar de la mano con una muy buena definición de la población de riesgo. O sea, tiene que ser ojalá un tamizaje de precisión. Los métodos de tamizaje, como les decía en las primeras diapos, que salían las sugerencias de las distintas sociedades científicas, sigue siendo lo más frecuente ecografía y alfa-fetoproteína cada 6 meses. Hay otros métodos que se están evaluando, por ejemplo, hay harta información sobre lo que se dice resonancia abreviada, que como tal, como dice su nombre, es una forma de hacer una resonancia en muy poquitos minutos, cosa que es sacarle mucho el jugo al resonador y hacer el diagnóstico también a través de resonancia y haciendo tamizaje. Y lo otro que se está evaluando también a nivel poblacional son paneles de marcadores, de biomarcadores, estos son solo muestras de sangre sin imagen que también se podrían evaluar eventualmente como métodos de tamizaje. Pero toda la parte de la resonancia y los paneles todavía son tema de discusión y por ahora las recomendaciones siguen siendo en la población de riesgo, ecografía y alfa-feto cada 6 meses. En cuanto al diagnóstico del hepatocarcinoma, como les decía, la ecografía es solo para hacer el tamizaje, la ecografía no lleva medio de contraste, es capaz de detectar una lesión focal en el hígado, pero no nos va a poder decir efectivamente si es un hepatocarcinoma o no. Entonces ahí el flujo tiene que ser, si aparece una lesión focal en un paciente de riesgo, complementar con una imagen que lleve contraste, ya sea una resonancia o un escáner. Si es un escáner es importante pedirlo con contraste trifásico, ¿ya? Porque la particularidad del hepatocarcinoma, y ahí la razón por la que hacemos el diagnóstico en base a imágenes, es que es un tumor que se alimenta del flujo arterial y tiene en la fase arterial y que hipercapta y después en la fase venosa tiene lo que le decimos un washout y queda una apariencia de cápsula. Y con estas particularidades en general son los que los colegas de radiología aplican el LIRAT, ¿no es cierto? Y con eso nos pueden decir con bastante buena sensibilidad y especificidad que la lesión focal que vimos en la ecografía era efectivamente o no un hepatocarcinoma. Aquí les muestro un flujo de un flujograma de un review del New England de Augusto Villanueva, un hepatólogo bien conocido, que presenta las conductas en cuanto al hallazgo de lesiones focales en un paciente con cirrosis en la ecografía. Entonces, como ven arribita, si uno encuentra una lesión focal, en general mayor de 1 centímetro, con alta sospecha en la eco, el paso siguiente es seguir con un escáner trifásico o una resonancia. Y con eso ya dividirlo y catalogarlo si es efectivamente un hepatocarcinoma o no.
En imágenes únicas menores de 1 centímetro, a veces puede quedar la duda y ahí a veces o se repite la ecografía o la imagen en unos 3 o 4 meses, o si el caso amerita, se puede recurrir a una biopsia, pero en general la mayor parte de las veces el diagnóstico se basa en el resultado de la imagen. Entonces, para reforzarle, lesión focal, un paciente con daño hepático en una eco, eso va de la mano con medir la alfa-fetoproteína, tener un TAC trifásico o una resonancia con gadolinio. Cada vez se estandariza un poquito más la forma de informar estas lesiones focales y de ahí el LIRADS, ¿ya? Genera para transmitirles un poco que cualquier lesión focal, ya que capte contraste, amerita que lo vea un especialista. A veces un LIRADS 4, si bien no es lo mismo que 100% de hepatocarcinoma, ya puede ser un hepatocarcinoma y nos ha pasado que a veces no derivan al paciente porque queda informado como LIRADS 4. Entonces, gran parte de esas lesiones son hepatocarcinoma, así que igual hay que derivarlas. Para resumir el tema del diagnóstico, entonces, la imagen tiene que ser con contraste trifásico, compatible. Es importante cuando uno resume el diagnóstico del paciente hablar de cuántas lesiones se ven, el tamaño de cada una y la ubicación. Y si eso a uno le suma la función hepática del paciente a través de la clasificación de Child, uno resume las comorbilidades y la alfa-fetoproteína, uno se puede hacer una idea bastante buena de la etapa de la enfermedad en que está el paciente y los posibles tratamientos a los cuales podría beneficiarse. Aparte, vamos a hablar un poquito más adelante de la clasificación de Barcelona, que es la clasificación más ocupada, y al final vamos a terminar un poquito sobre las terapias. Entonces, como les decía, cuando los pacientes llegan con el diagnóstico, la mayor parte de las veces nos enfrentamos a dos diagnósticos. Nos enfrentamos a un paciente que tiene cirrosis, ojalá la mayor parte de las veces compensada, pero lamentablemente todavía gran parte de los pacientes llegan ya con su cirrosis avanzada, ya con clínica, y por otro lado, con la enfermedad oncológica. Esta es la clasificación del BSLC. La pueden encontrar fácilmente en internet. Ha pasado por varias etapas y evoluciones. La del 2022 es la más reciente. Quizás para el 2025 vamos a ver algún update, pero por ahora esta es la que nos guiamos y básicamente clasifica a los pacientes en etapas desde muy temprano, intermedia, avanzada y terminal. Y no solo incluye las variables del tumor en cuanto a tamaño de la lesión y cantidad de lesiones, sino que también a la función hepática del paciente. Entonces, un paciente en el extremo del lado derecho de la diapositiva, que si bien tiene un tumor pequeño, pero tiene una enfermedad de su cirrosis muy avanzada, con mal performance status, ese paciente automáticamente es una etapa D. Entonces, hay que considerar las dos ideas en el diagnóstico, tanto la función hepática como la etapa, ¿ya? Y depende de la etapa en el fondo, y esto es por la cual es útil el BSLC, se sugiere un tratamiento y esto está muy basado en evidencia, o sea, cada sugerencia, cada línea ahí de que va hacia algún tratamiento está súper respaldada por la literatura, ¿ya? Y el beneficio está bien claro. Entonces, en pacientes en etapas muy, muy tempranas con buena función hepática, y eso ahí no hablamos de tumores pequeñitos, menores de 2 centímetros, en general la decisión va por una técnica ablativa o incluso operar. Si uno se corre un poquitito más, pacientes que ya tienen lesiones un poquito más grandes o más de 2, pero no más de 3, ahí en general lo que uno quiere evaluar es si ese paciente tiene indicación de trasplante, ¿ya? Porque probablemente es de los que va, las opciones que le va a traducir mejor mortalidad, o sea, mejor supervivencia y menos mortalidad. En las etapas intermedias, en que ya tenemos un HCC multifocal, ahí probablemente es donde más toma importancia que estos pacientes sean presentados en reuniones multidisciplinarias, porque hoy por hoy el abanico de opciones de estos pacientes puede ser bien variado, desde técnicas locorregionales a criterios para entrar a la lista de espera de trasplante como downstaging o criterios expandidos, o incluso saltar al tiro a terapia sistémica.
Entonces, es importante que estos pacientes a esa altura del diagnóstico ya estén en un centro en que se puedan evaluar en forma multidisciplinaria. En la etapa avanzada, que cualquier invasión vascular o metástasis extrahepática pone al paciente en esta categoría, el paciente en general, si tiene buena función hepática, debería ser evaluado para terapia sistémica. Y si el paciente está en una etapa terminal o avanzada, obviamente ahí es cuidados paliativos. Entonces, como les decía, en el BSLC y considerando estas distintas opciones de tratamiento y las etapas que hay, es súper importante que los pacientes sean conversados, presentados en reuniones multidisciplinarias, que generalmente los que están presentes son patólogos, oncólogos, cirujanos, radiólogos intervencionales, enfermeras, y en estas reuniones, en el fondo, la idea es considerar todos los factores asociados a la enfermedad del paciente, no solo lo médicos netamente, sino que todo lo extra, como las comorbilidades, la situación familiar, la situación socioeconómica, el apoyo que tengan, las preferencias del paciente, los posibles efectos secundarios que puedan tener de cualquiera de las opciones de la terapia. Gracias por la atención, espero que les haya servido este encuentro de hepatocarcinoma.